Hoy vamos a ver el tema de farmacocinética como uno de los temas fundamentales que tiene la farmacología. Es una temática que nos ayuda a comprender lo que acontece con el medicamento en el organismo. Como una idea simple para poder entender los conceptos principales de la farmacología en relación a esto, tenemos la farmacocinética y la farmacodinamia. En la descripción más precisa es que la farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo y la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento. Una manera simple de sintetizar grandes temas en realidad. Bueno, básicamente cuando el medicamento llega se administra, el objetivo fundamental es que llegue a plasma, llegue al sistema sanguíneo para poder realizar la distribución en el organismo y que se realice el efecto. Para ello, la farmacocinética explica en distintas etapas lo que acontece con ese fármaco en diferentes procesos desde el momento en que se administra el fármaco y complementa esto la farmacodinamia en relación al efecto y a la dosis, en relación a la dosis que se da de este medicamento y el mecanismo que utiliza este fármaco o determinado fármaco para lograr el efecto, ¿sí? Entonces, básicamente dividimos este gran estudio de la farmacología en farmacocinética y farmacodinamia en relación a etapas específicas de farmacocinética y posteriores etapas de mecanismos de acción y modos de actuar de cada uno de los fármacos, ¿sí? Básicamente esa es, digamos, la gran división. Bien, la farmacocinética en cierta medida se visibiliza cuando una persona tiene alguna molestia o alguna patología y requiere un medicamento, por ejemplo, un dolor de cabeza. El paciente toma un medicamento, un analgésico para el dolor, y empieza a sentir el alivio un tiempo después o media hora después que toma la medicación. Y posteriormente, al no volver a tomar el medicamento, si no se resolvió el problema, va a volver a aparecer la molestia. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con una dinámica, por eso es farmacocinética, porque es algo que está en permanente movimiento. Y esto hace que haya diferentes estados, ¿sí? En relación a la administración del fármaco, a la posología, a la patología misma, a lo agudo que sea o lo crónico que sea, y las complejidades también que tienen que ver, que se relacionan con el estado en que está el paciente y la característica de cada fármaco y la patología en sí. De modo que esto es muy cambiante y es muy dinámico, ¿sí? Bien, entonces básicamente la farmacocinética o se va a encargar de decirnos cómo se absorbe el fármaco una vez que se administra, ¿sí? Cómo se distribuye de qué manera, cómo se metaboliza, cómo se excreta, o sea, qué sucede con el medicamento adentro del organismo, ¿sí? Los procesos en etapas que hablamos de la farmacocinética tienen una sigla descriptiva que es LABME, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ahora lo vamos a ver en detenimiento. La liberación del principio activo es básicamente cómo se desprende el fármaco de la forma farmacéutica que se utilizó para la administración, ¿verdad? Entonces yo voy a tener una administración diferenciada de acuerdo a la forma farmacéutica que recordemos que son, si fuera una cápsula, un comprimido, un inyectable, un aerosol, puede ser un óvulo, un supositorio, etcétera. Son las formas en que se presenta el fármaco para la disposición, ¿sí? Bien, una vez que se libera el fármaco, ¿sí? Que sale de esa formulación, debe absorberse, que es una etapa que es crucial. Es un momento fundamental para lograr el éxito en el tratamiento, porque yo necesito que el fármaco se absorba, y cuando uno dice se absorba, es el éxito o cuánto de la medicación absorbida llega a estar disponible en el sistema circulatorio para ser usada o que sea factible de ejercer su efecto. Por ejemplo, si yo le administro 1 gramo al paciente, sería un éxito total que yo logre que ese gramo
llegue a la sangre. Y esto habitualmente no es así, solamente se podría garantizar en caso de que yo esté haciendo una aplicación inyectable, que estoy haciéndolo directamente en el sistema sanguíneo. Entonces, de esta manera yo lo garantizo. Ahora, la mayoría de las veces esto no es así y se hace de manera indirecta la administración, ya sea intramuscular, tópica, inhalatoria, por vía bucal. Entonces yo necesito una serie de procesos que ocurran con ese medicamento para que llegue recién a plasma. Necesito que se distribuya una vez que se absorbe. De esta manera yo puedo tenerlo disponible en el organismo y después necesito que ese medicamento, una vez ejercido el efecto, se metabolice, o sea, se biotransforme para que yo pueda excretarlo, porque los medicamentos necesitan un grado de procesamiento para hacerlos aptos para la excreción. Si no, esto no fuera así, la medicación permanecería circulando en el organismo y si yo tomara sucesivas dosis del medicamento, habría un acúmulo, ¿verdad?, del medicamento en sangre. Todos estos procesos ocurren en simultáneo una vez que el medicamento entra al organismo y es absorbido, y no solamente pasa al plasma, sino que este plasma comparte con diferentes compartimentos, valga la redundancia, el fármaco, o quizás se genere metabolización de parte de ese fármaco y lo vaya perdiendo, por decirlo así, o sea, de ese gramo que yo le administré, un 20%, quizás esté biotransformando y ya no lo disponga, entonces yo dispongo nada más que del 80% del fármaco que se administró, repito, cuando no es en forma directa, que es la bioinyectable. Yo tengo una parte de estos medicamentos dentro del plasma unido a proteínas, otras fracciones de fármaco se van a tejidos de acuerdo a la afinidad que ellos tengan. A las proteínas también tienen diferente, proteínas sanguíneas hablo, ¿no? Tienen diferente afinidad, por lo tanto, voy a tener ligado ese fármaco a las proteínas. Entonces, se genera una serie sucesiva de hechos en forma simultánea y muy característica en relación al estado del paciente, como les decía, y a la característica que tenga el medicamento, ¿sí? Bien, entonces, aquí les dejo la definición de farmacocinética y farmacodinamia, pero hay un concepto fundamental que me gustaría resaltar, que es que digamos, los parámetros ligados a la farmacocinética son la dosis y la concentración que yo logro de esa dosis, en definitiva, disponible para ejercer el efecto del medicamento. En cambio, la farmacocinética se relaciona más con la concentración lograda, sí, en ese sentido, pero también con el grado de efecto que yo logro eh, respecto a esa concentración y esa dosificación. Entonces, eso que le pasaba a la persona que tenía cefalea y que de pronto sentía alivio y después, posteriormente, volvía a la molestia, se puede graficar en este tipo de figuras que relacionan la concentración que yo estoy logrando para ejercer el efecto o disponible en el organismo en relación al paso del tiempo. Y es lógico que yo tenga un aumento de concentración en el cuerpo, digamos, cuando uno dice el cuerpo en realidad está dosando en sangre, entonces yo voy a tener un aumento, pero ¿hasta cuánto voy a tener un aumento? Hasta que me lo permita la dosis que le di al paciente y el grado de metabolización que tenga. Entonces yo voy a lograr tener como máximo una determinada cantidad, perdón, de ese gramo que yo le di al paciente, pero luego va a empezar a desaparecer, porque naturalmente el organismo intenta deshacerse de las sustancias que reconoce como exógenas, ¿sí? Como ajenas, y de esta manera lo trata de metabolizar y excretar, sacarlo del organismo. Entonces, para poder hacerlo, lo metaboliza. Metabolización quiere decir biotransforma, quiere decir que lo somete a una serie de reacciones que hace que ese medicamento A, ese gramo de medicamento A, o lo que se disponga en sangre, porque ya les dije que no llegaba el gramo entero, lo que se disponga, empieza a metabolizarse por un ejército de enzimas que hay en distintas partes del organismo, pero fundamentalmente en el hígado. Entonces, ese medicamento A se transforma en un metabolito o producto que se llama metabolito B. ¿Y cuánto se va a metabolizar? Tanto como me lo permita el ejército de enzimas que yo tenga,
lo saludable que yo tenga el hígado, ¿eh? Y cuánto metabolito puedo tener si funciona bien o no el aparato excretor renal, que debe estar sano fundamentalmente para aquellos fármacos que en la mayoría se eliminan por la orina. Entonces yo, de todas estas variables va a depender este gráfico y la variabilidad interindividual, ¿sí? Entonces yo voy a tener un juego, digamos, de concentraciones del fármaco inicial, de los metabolitos, de lo que yo encuentro en orina, el fármaco excretado, el metabolito excretado. Por lo pronto, a medida que aumenta la cantidad de fármaco metabolizado, va a aumentar el metabolito, ¿verdad? Y asimismo, también voy a encontrar un metabolito de una manera creciente en un determinado momento y después va a declinar en el tiempo cuando yo ya estoy agotando el gramo que le di al paciente en su momento. Entonces, en una dosis única yo puedo hacer una explicación de este tipo eh, respecto a lo que acontece con el fármaco dinámicamente y de manera gráfica. ¿Bien? Bueno, en otro sentido, si yo quiero, por ejemplo, demostrar otras circunstancias que acontecen con el fármaco, acá el tiopental me pareció que era un buen ejemplo en relación a la afinidad que este fármaco tiene por el lipofílico, o sea, tiene afinidad por los lípidos. Esto hace que ciertos fármacos que no son hidrosolubles tengan afinidad por los tejidos. Entonces, cuando es distribuido en el organismo por la sangre, lo que va a ocurrir con este tipo de fármacos es que se deposita en tejido lipídico. Entonces allí se va a quedar, ¿sí?, depositado y en cierta manera esto hace que algunas veces cuando yo administro un fármaco, aún pasado un tiempo bastante prolongado, yo siga teniendo el medicamento en el organismo. Esto es debido a que ustedes saben que dos compartimentos separados por una membrana en donde hay mayor concentración en uno y menor concentración en el otro, el fenómeno que ocurre acá es de difusión, y entonces el fármaco que está, mientras haya una concentración similar en sangre y tejido lipídico, no va a haber difusión entre sí, pero cuando empieza a decaer por metabolización y distribución el medicamento en sangre, va a empezar a difundir del tejido lipídico hacia la sangre por diferencia de concentraciones, ¿sí? Bien, esto hace que en algunos fármacos entonces que tengan esta característica lipídica permanezca más tiempo de lo esperable, ¿m? Si es que yo no sé ya de antemano que esto es así. Bien. Entonces, en este caso, del tiopental, yo tengo un fármaco que tiene afinidad por el tejido graso, pero fíjense que también, según esta distribución, tiene afinidad por el tejido muscular. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar? En los tejidos, en verde, ¿sí? Y en grasa, el amarillo, voy a tener una cantidad X que se difundió inicialmente y de ahí en más va a ir en baja porque yo no sigo administrando, por lo tanto, no se sigue sumando droga en tejido lipídico. Y en el caso del músculo, llego a un tope también de difusión hacia ese tejido y posteriormente es obvio que a través de la metabolización y de la pérdida del fármaco en sangre también va a ir desapareciendo en los tejidos, digamos, en los distintos compartimentos. Lo que va a aumentar es la cantidad que se metaboliza, obviamente que con el tiempo es así, y básicamente ese es el juego de concentraciones que yo voy a ir teniendo cuando estoy administrando en una dosis, y hay un intercambio diferenciado de acuerdo a difusión de distintas concentraciones en los compartimentos, y a su vez en relación al tiempo que transcurre y al grado de metabolización que está aconteciendo en paralelo y en simultáneo. Entonces, bueno, volviendo a la farmacodinamia, tenemos que esos procesos que decimos que hay, esas etapas que hay, van a depender de muchos factores que hacen que haya una variabilidad muy importante. Entonces, vamos a ver
Que la absorción va a depender de la vía de administración, porque básicamente yo tengo una diferente mecánica cuando lo administro por vía inyectable, intramuscular, como intratecal, como básicamente subcutánea, o vía inhalatoria, o vía térmica. Entonces yo tengo diferentes maneras de aplicarlo y diferentes formas en que ese medicamento va a estar disponible en el organismo de acuerdo a, esas opciones, ¿no?, de administración. La formulación es altamente importante porque yo puedo administrar un fármaco por vía oral, pero no se va a comportar igual que sea una grajea, un comprimido o una cápsula, ¿sí? La formulación es muy, muy importante como la forma farmacéutica. Que haya un paciente con alteración, por ejemplo, una patología como una cardiopatía, voy a tener una afectación hemodinámica que el paciente lo va a notar en el metabolismo, básicamente en la farmacocinética en general. Va a haber una alteración de flujo sanguíneo, básicamente. Si yo tengo, por ejemplo, un fármaco liposoluble o hidrosoluble, me cambia absolutamente la posibilidad de distribución, de atravesar barreras y de circular por el organismo, porque el organismo nos pone barreras lipofílicas que hacen que ciertos fármacos tengan facilitado el traspaso y otros no. La concentración que yo estoy dando, la dosis que yo estoy dando y la concentración que yo logro a nivel plasmático define claramente cómo se va a comportar el fármaco. Si yo tengo, por ejemplo, por vía bucal le administro un medicamento y tengo alteraciones gastrointestinales, yo voy a tener ahí una alteración básica en la absorción, porque el órgano por excelencia, el sitio por excelencia de absorción es el duodeno, por su gran superficie de pliegues que tiene y una relación muy estrecha con la vascularización. Entonces yo básicamente allí puedo considerar que es el sitio por excelencia para absorberse. Por ejemplo, la presencia de alimentos en el estómago hace que yo tenga una absorción del fármaco afectada. No es lo mismo el estómago vacío que el estómago con alimentos. Ustedes han sentido que existe digamos, algunas indicaciones que se refieren a que cuando tomamos tener el estómago vacío o tener estómago lleno. Ciertos medicamentos nos aconsejan que tengamos el estómago vacío y otros que hayamos comido algo para poder, digamos, tener menores efectos secundarios en la toma. Entonces eso explica cómo influye la presencia de alimentos en el estómago en relación a esta posibilidad de absorción. El vaciado gástrico, lo mismo. Si yo tengo presencia de alimentos, es muy probable que esto induzca un vaciado gástrico. Y si tengo el estómago vacío, ese vaciado gástrico va a tardar. Si se vacía el estómago, todo el contenido va a parar en una velocidad o en menor velocidad al intestino, que es la zona donde yo necesito absorber. Entonces, esto lo afecta en gran medida, ¿sí? Para el caso de la distribución, yo voy a tener acá algunos aspectos relevantes en relación a la afinidad que estos fármacos o del fármaco con los diferentes tejidos del organismo. Entonces, el fármaco se va a distribuir cuanto más pueda difundir a través de las barreras que le va poniendo el organismo. Entonces va a tener mayor volumen de distribución en base a que tenga más afinidad por esas barreras, de atravesar esas barreras, las características lipofílicas que les comentaba. Entonces esto es importante. Cuando hay una permeabilidad capilar frágil o normal, no es lo mismo en relación a la distribución. Decía que el fármaco se une a proteínas plasmáticas. Esas proteínas plasmáticas lo retienen al fármaco y una vez que está retenido, yo no lo tengo disponible para que actúe en el sitio donde debe actuar. Entonces, el grado de unión a proteínas me limita, cuando este es muy alto, la disponibilidad del fármaco libre, que es la parte activa del fármaco, ¿sí? Bueno,
obviamente las barreras corporales que me interesen. Por ejemplo, si yo necesito que se distribuya el sistema nervioso central, yo tengo la barrera hematoencefálica, que si no la logro atravesar, voy a tener dificultades para ese efecto, ¿verdad? Entonces necesito que tenga ciertas características el fármaco para que llegue allí, ¿verdad? Por ejemplo, un antibiótico. Bien. En relación al metabolismo, acá tiene grandísima importancia la genética, porque la carga genética suele dar características específicas a determinadas personas que la favorecen o la limitan en relación a la posibilidad de realizar este metabolismo o biotransformación. Como la biotransformación está relacionada al hígado, básicamente, como hablábamos, la edad, el sexo o alguna patología relacionada a la funcionalidad hepática puede afectar digamos, al sistema hepático y también otras patologías que puedan afectar indirectamente esa metabolización en el organismo. Existe un fenómeno que se llama de inducción e inhibición enzimática, o sea, que ese ejército que nosotros disponemos para que haga la biosíntesis, o sea, la cantidad de reacciones necesarias para que el medicamento cambie, es generado por la actividad de las enzimas. Si estas enzimas se ven enlentecidas o se ven inducidas, o sea, aceleradas, hace que el metabolismo transcurra de manera más rápida o más lenta. Por lo tanto, yo necesito que no haya ni inductores ni inhibidores de ese sistema enzimático, ¿sí? Eso va a alterar grandemente la metabolización. La posibilidad de que varias sustancias compitan por una misma enzima para la metabolización hace que yo tenga el fenómeno de interacción. La interacción yo siempre la explico como si tuviéramos una rotonda y en esa rotonda vienen autos de distintos lugares y todos quieren utilizar la rotonda, pero la rotonda está atorada de autos que hasta que no pasen los autos que están, los de atrás no van a pasar. Entonces esto es como una analogía simple que utilizo yo para explicar qué es una interacción. Yo tengo que liberar las enzimas para poder tenerlas disponibles para mí, para que me metabolice a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, esto puede ocurrir con medicamentos entre sí como también con alimentos u otras sustancias, tóxicos inclusive. No se olviden que el hígado intenta eliminar cualquier sustancia exógena, por lo tanto no distingue si es medicamento, no distingue si es tóxico o alimento, o sea, trabaja a demanda, básicamente. Por otro lado, la excreción está relacionada con la edad, obviamente, en ancianos, niños o estados especiales como el embarazo, se van a ver afectados la hemodinamia, la maduración de los sistemas, digamos, de los órganos o de las capacidades que tenga el organismo, o el desgaste en el caso de los ancianos. Por lo tanto, son poblaciones muy especiales para este tipo de consideración de la farmacocinética. Si nosotros tenemos un individuo sano o un individuo enfermo, esto tiene muchísimo que ver, dependiendo obviamente el grado de afectación, de qué patología estamos hablando. Si es una patología que tiene una afectación sistemática del individuo, y sí, va a tener mayor afectación, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cuestiones hacen que yo en un individuo 1 y en el individuo 2 tenga absolutamente diferente farmacocinética de un mismo fármaco, una misma dosis. ¿Eh? Entonces, bueno, ahora nos vamos a abocar un poco a la administración. Bueno, acá simplemente les dejo un gráfico para hacer una síntesis integral de todo lo que implica cuando el medicamento ingresa al organismo, toda la interacción o el feedback que el medicamento, que ocurre con el medicamento entre los distintos compartimentos, desde el central hasta los órganos más irrigados o los menos irrigados, y ese ir de vuelta en relación también a las diferencias de concentración que hablábamos, de modo que a veces sufre un proceso de redistribución interna o directamente sufre un proceso de eliminación, digamos, por las características del fármaco que hace que esto ocurra de manera más fácil o más facilitada, ¿verdad? Y luego, bueno, vemos que la excreción va a ocurrir de distintas maneras, aunque se dice que como el hígado es el órgano digamos, el duodeno es el órgano el sitio por excelencia para absorción, el hígado es el sitio por excelencia para la biotransformación o metabolismo,
Y el riñón es básicamente el órgano por excelencia para la excreción, ¿verdad? Entonces, hay maneras complementarias de eliminar un fármaco, pero son menores, son complementarias a la principal. Yo lo que habitualmente intenta el organismo es eliminarlo o hacerlo compatible con la eliminación a través de orina. ¿Bien? Bueno, simplemente acá el repaso, les dejo el repaso de lo que es una membrana en el organismo que tiene una característica de doble capa lipídica y que requiere capacidad del fármaco para atravesarla. Básicamente, por distintos mecanismos, ustedes saben que hay diferentes mecanismos como difusión pasiva, facilitada, con el uso de energía, ¿sí? Fundamentalmente. Y en el caso de los fármacos, utiliza primordialmente la difusión pasiva o la diferencia mediada por transportadores, ¿sí? De acuerdo también a las características del fármaco. Pero bueno, podemos decir que son mayormente las utilizadas. Por lo tanto, esa facilidad para atravesar las membranas depende de la liposolubilidad que el fármaco tenga, básicamente. En el caso de que yo quiera explicar, graficar de alguna manera cómo ocurren todos estos acontecimientos, es interesante ver la curva de concentración plasmática en el eje vertical y en el eje horizontal el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo me va a variar la concentración del fármaco en el organismo a través de que transcurre el tiempo después de la administración? Yo básicamente acá tengo que ver una cuestión fundamental que es el rango terapéutico. El rango terapéutico básicamente tiene que ver con la posibilidad de que yo mantenga el fármaco entre una concentración mínima efectiva, o sea, yo tengo que superar la concentración mínima efectiva para que el fármaco se garantice que el fármaco va a ser efectivo. Pero no me debo pasar de la concentración mínima tóxica, porque de esa manera yo estaría introduciendo efectos tóxicos en ese tratamiento. Entonces, yo voy a tener una duración del efecto que debe estar garantizada en el rango terapéutico desde el momento que supero la concentración mínima efectiva hasta que la concentración del fármaco en el tiempo empieza a decaer y cae por debajo de la concentración mínima efectiva. Entonces, la duración de mi efecto va a ser desde el momento que la supera hasta el momento que no logra cubrirla, no logra estar allí, sino que baja del rango de concentración mínima efectiva. Entonces, yo voy a tener esa duración del efecto, ¿verdad? Esa va a ser mi tiempo en el cual esa cantidad de fármaco que yo le di va a ser efectivo sin ser tóxico, ¿verdad? Acá ustedes ven un periodo de latencia que muchos gráficos no lo incorporan, pero en realidad tiene que ver con que no está marcada la concentración mínima efectiva. Pero bueno, ese periodo de latencia es el tiempo que tarda el medicamento en liberarse, transitar por el aparato digestivo, estoy hablando de la vía bucal, pero similar ocurre con las vías indirectas, las que no son inyectables intravenosas. Entonces yo voy a tener un tiempo de procesos para que el medicamento esté disponible en plasma, ¿no? Y que yo lo pueda medir. Ese es un periodo de latencia. Todas estas cuestiones de que el medicamento tiene que liberarse, solubilizarse o disgregarse y solubilizarse y luego absorberse, hace que transcurra un tiempo hasta que yo logro detectarlo en sangre, ¿verdad? Así que bueno, esto ocurre y hay un desplazamiento, por decirlo así, en el tiempo a partir del momento que lo tomo. La misma curva, nada más que un poco más detallada, muestra los parámetros farmacocinéticos. Estos parámetros son muy importantes para poder comparar y conocer cómo se comporta el medicamento una vez que se administra eh, en el organismo, ¿verdad? Entonces de los parámetros farmacocinéticos, los que me importan son el área bajo la curva, que el área bajo la curva implica el grado de exposición que el paciente tiene al medicamento. El tiempo de vida media o semivida es tiempo, variable tiempo, ¿eh? Entonces es tiempo que se tarda en
digamos, en metabolizar o procesar la mitad de la concentración de fármaco que yo administré, ¿sí? El momento en donde hay un 50% del fármaco respecto, por supuesto, a la concentración máxima, ¿sí? Y luego tengo una concentración mínima, que es la concentración ya que va hacia el cero, digamos, a la no detectabilidad. ¿Eh? Entonces, la mitad de ese camino me da el tiempo de mi vida, que mide no solamente la cantidad, sino un tiempo que tarda en llegar a esa cantidad, que es el 50%, ¿verdad? Entonces, básicamente, los parámetros farmacocinéticos que estamos acá viendo es el área bajo la curva, el tiempo de vida media, la concentración máxima y la concentración más baja detectable, ¿verdad? Bueno, ¿y qué importancia tiene esa vida media? Si yo, por ejemplo, le doy al paciente una medicación muy alejada de la vida media, o sea, si la vida media es 2 y yo la doy el medicamento, por ejemplo, se lo vuelvo a dar a, a las 3 horas, ¿sí? Yo voy a decaer mucho por debajo del 50%, porque mi vida media ya transcurrió a las 2 horas. Entonces voy a tener muy poco fármaco y me voy a estar cayendo de la concentración mínima efectiva. Yo necesito mantenerme en un rango cercano a la vida media para poder garantizar estar en una concentración medianamente estacionaria dentro del rango de seguridad, ¿eh? Que hablábamos recién en ese gráfico. Y si, por ejemplo, el intervalo posológico fuera mucho menor a la vida media, supongamos a la hora, yo le vuelvo a dar a la hora cuando en realidad la vida media es a las 2 horas, entonces, ¿qué va a pasar? Yo no estoy metabolizando suficiente para eliminarlo del organismo y voy a empezar a acumular el fármaco en la sangre. Por lo tanto, o en el organismo. Por lo tanto, yo necesito cumplimentar un intervalo posológico diseñado más bien acomodado a la vida media. Eso me va a garantizar que no voy a tener ni insuficientes niveles ni niveles superiores al rango de seguridad, ¿verdad? Acá simplemente les muestro para que ustedes observen cómo se comportan sucesivas administraciones en relación a qué gráfica dan, ¿no? Entonces fíjense que tienen que ustedes saber diferenciar. Cuando yo les doy la vía endovenosa, que es el gráfico de arriba, yo no estoy partiendo de cero, porque yo le voy a dar, por ejemplo, 10 miligramos por litro de una dosis que me mide al momento cero 10 miligramos por litro en el plasma. Y en el tiempo, por la biotransformación, por la difusión a otros compartimentos, etcétera, todo esto va a empezar a bajar. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo necesito administrar de nuevo en un intervalo posológico diseñado de acuerdo a esa vida media, para mantener un nivel estacionario dentro del rango de seguridad. Un promedio, por decirlo así. Así están diseñados los tiempos posológicos en los tratamientos, en cada fármaco, ¿no? Entonces, bueno, va a haber una fluctuación, pero ciertamente va a haber un promedio estacionario de concentración que me garantiza que estoy dentro del rango de seguridad. En el gráfico de abajo, ustedes van a ver que partimos de cero, arranca en cero. Entonces la concentración inicial es cero. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar que mediante el paso de un tiempo estacionario, yo empiece a verlo en sangre el fármaco, a detectarlo en sangre, perdón. Entonces yo voy a lograr un zigzag, por decirlo así, estacionario, que supere la concentración mínima eficaz sin superar la tóxica, ¿no? La dosis tóxica. Entonces, el punto del gráfico de inicio es diferente. ¿Eh? En relación a esto hay diferentes modelos farmacocinéticos. Nosotros nos vamos a quedar en el modelo farmacocinético de cinética lineal. ¿Sí? No nos vamos a meter mucho allí porque excede al curso, pero considerando que es un modelo de cinética lineal, estamos teniendo, por decirlo así, esta forma de este comportamiento del fármaco ante sucesivas de la posología
crónica, ¿no? O varias dosificaciones, por decirlo así. Bien. Se suele, digamos, diseñar entonces considerando un gráfico que me dé adecuado dentro del rango de seguridad, acuérdense, relacionado a la vida media del fármaco, que es un parámetro farmacocinético. Bueno, simplemente acá quiero o intento de alguna manera tocar un tema que es bastante complicado, suele traer complicaciones, que es qué medicamentos o qué forma del fármaco es capaz de atravesar las membranas o es más apto para atravesar las membranas, que va a lograr mejor distribución en relación a el entorno. Ustedes saben que un fármaco puede estar en formato ionizado o no ionizado. Una forma ionizada es hidrosoluble, generalmente tiene cargas, el agua es H2O, que se encuentra en formato de OH, que es el oxidrilo, y H positivo, que es el protón, el hidrógeno, ¿verdad? Entonces tenemos protones y tenemos oxidrilos en el agua, ¿sí? Eso hace que el agua sea un medio con mucha carga, ¿m? Un medio hidrofílico se llama. En cambio, los medios lipofílicos no tienen nada de cargas, tienen otras características, son los lípidos, las grasas, los aceites. Ese medio lipídico generalmente es apto para las formas no ionizadas de los medicamentos. ¿Y qué es ionizado y no ionizado? Bueno, ustedes saben que los medicamentos son bases y ácidos débiles. ¿Qué quiere decir? El ácido clorhídrico es muy fuerte, es muy irritante, es realmente agresivo, ¿eh? Es una sustancia fuerte. El ácido sulfúrico es una sustancia muy, muy fuerte. O sea, está básicamente muy disociado. En cambio, las formas de bases y ácidos débiles son, ciertamente, como lo dice, mucho más eh, esta disociación, este intercambio entre la forma ionizada y no ionizada es mucho más suave, es mucho más leve, por decirlo así. Pero depende del contexto, depende del contexto en el cual esté, que se modifican esas propiedades de este medicamento de disociarse o no. La parte superior A quiere decir ácido, lo puse como ejemplo, y la parte B base la puse debajo BOH. Entonces, si nosotros consideramos un fármaco ácido débil AH, el de arriba, se va a disociar en A negativo más un protón, H positivo. Una base se va a disociar en B positivo y en oxidrilo OH negativo. Entonces, tenga yo una proporción mayor de formato no ionizado, voy a garantizar la liposolubilidad. Voy a tener una fracción disponible liposoluble que va a atravesar las membranas más fácilmente. Si yo tengo un pH que cambia esta relación, voy a tener desplazamiento para un lado o para otro, según sea una base o un ácido, de modo que no va a haber la misma cantidad de forma ionizada y no ionizada, sino que esta relación se va a alterar. Esto lo explica una ecuación de Henderson y Hasselbalch, que la tienen acá abajo, en donde ustedes ven que el pH del medio se relaciona con la constante K de disociación de un ácido o de una base, ¿sí? Por eso el medio implica que hay una modificación del grado de ionización. Entonces tengo que tener cuidado porque esto me altera en la conducta normal que la sustancia tiene, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, si yo tengo un jugo gástrico que es altamente ácido, quiere decir que el pH es ácido. El pH ácido generalmente está en 1, 2, 3, ¿sí? Acuérdense que el neutro es 7, de 7 para arriba a 14 es básico. Entonces yo tengo un pH ácido en el rango 0 a 7. ¿Qué va a pasar? Si ustedes saben que en una ecuación, cuando yo agrego los reactivos, la ecuación se desplaza hacia la derecha. Pero cuando yo agrego productos, la reacción se desplaza a la izquierda. Entonces, cuando yo agrego un ácido, agrego protones.
quiero decir que estoy agregando productos, en el caso de un ácido, el H positivo, el H positivo, es un protón, es un producto de esta reacción. Entonces, ¿qué va a pasar? La reacción se desplaza hacia la izquierda. En el caso de una base, si yo agregara protones, ustedes se acuerdan que el agua se conforma por oxidilos, el OH negativo y los protones positivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a desplazarse la reacción hacia la derecha porque se va a formar agua. Va a haber una unión, una afinidad de unión que se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, no todas las sustancias se comportan igual según la variabilidad del pH, pero ciertamente una base débil tiene una gran afectación por el pH. Y yo tengo que garantizar que la forma disponible para poder atravesar las membranas sea la de la izquierda, la liposoluble no ionizada. Bueno, espero haber cumplido con una explicación clara para que ustedes entiendan cuando hablamos de lipofílico e hidrofílico. Lipofílico va a ser siempre lo que no tiene carga, hidrofílico va a ser siempre lo que tiene carga. Bien, volviendo a los conceptos farmacocinéticos, nosotros tenemos que tener, tiene gran importancia la biodisponibilidad, o sea, la fracción de fármaco disponible para ser efectivo que yo logro. Del gramo que yo le di al paciente, ¿cuánto me llega? Me llega un 40, me llega un 80% de ese gramo, Si yo se lo inyecto vía endovenosa, me voy a garantizar el éxito. Pero cuando yo digamos, lo administro en formulaciones indirectas, como se llama, que no son endovenosas, yo voy a tener una serie de cuestiones que tienen que ver con que la absorción sea incompleta, con que haya un metabolismo que me vaya disminuyendo la medicación que ingresó al organismo, con distribución en diferentes tejidos, que hace que yo no lo disponga a nivel sérico específicamente. Entonces, esa biodisponibilidad va a variar. Va a variar y yo tengo que garantizar que haya una formulación que pueda sortear con éxito todas estas circunstancias para tener una cantidad aceptable de fármaco o el esperado, la cantidad esperada de fármaco aceptable. Cuando yo quiero, por ejemplo, conocer la bioequivalencia de distintas formulaciones, y ustedes saben que ciertos medicamentos suelen venir fabricados por distintos laboratorios. Entonces estos conceptos son muy importantes porque yo necesito demostrar en fármacos que son con un rango de seguridad estrecho, con determinadas características, que estas formulaciones son equivalentes, ¿sí? Entonces, para poder saberlo, se hacen ensayos o estudios de biodisponibilidad y donde se verifica la bioequivalencia. Entonces yo tomo dos poblaciones, es un estudio, en donde yo tomo dos poblaciones y le doy la formulación del fármaco de referencia o innovador. A la otra población, que es similar, le doy el genérico o el comparador, ¿verdad? Entonces, de esta manera, yo verifico las curvas o los perfiles que me dan, dejo pasar un tiempo que el fármaco salga del organismo, o sea, se limpie el organismo de ese fármaco inicial, e intercambio. A la primera población le doy el que no le di y a la otra a la inversa. Entonces, de esta manera, perdón, de esta manera yo logro saber el perfil que tienen ambas poblaciones cada una de esas formulaciones. Es una etapa de prueba que luego analizo en los gráficos, ¿verdad? Entonces yo voy a saber así, de alguna manera, qué grado de similitud o comportamiento tiene cada uno de los productos. Entonces yo puedo ver y puedo aceptar que una variabilidad dentro de un rango del 20% habla de una similitud, porque el área bajo la curva es similar, porque el tiempo de vida media es similar y el perfil farmacocinético me está dando similar, ¿verdad? Entonces yo ahí no solamente verifico cuánto dispongo a nivel sérico, sino en qué tiempo lo dispongo para poder saber las características y poder comparar. Pero ojo, acá nosotros tenemos tres fármacos que tienen un perfil relativamente similar, pero fíjense que uno atraviesa esa concentración
tóxica mínima, y ahí estoy teniendo problemas, porque ahí estoy introduciendo, si bien tiene un perfil similar, me estoy yendo de rango. Eso hay que tener en cuenta siempre que tengo que estar dentro del rango. Y también tengo que ver que el área bajo la curva, o sea, la exposición al fármaco, tenga una relación lineal con la dosis. A u C es área bajo la curva y D es dosis en el eje horizontal. Entonces yo, si tengo una relación lineal, quiere decir que a mayor dosis, mayor área bajo la curva. Fíjense que más o menos es de 45 grados esa línea, yo voy a tener una respuesta lineal. En caso contrario, voy a tener una línea azul que es menos o en más respecto a esa inclinación de la respuesta lineal. Esto es sumamente importante para verificar, ¿sí? Son todos los estudios que se tienen que hacer cuando estoy analizando este tipo de situaciones. Bien, por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver, como yo les decía al principio, con factores que predisponen a un comportamiento o no, como son la vía de administración y la forma farmacéutica. Y lo vamos a ver en estos gráficos. Por ejemplo, la vía de administración es sumamente importante porque acuérdense, la concentración plasmática en el tiempo en la vía endovenosa va a partir de un valor y va a disminuir en el tiempo. ¿Sí? Yo el gramo se lo doy, es el que encuentro al inicio, pero de ahí en más va a ir bajando. En cambio, en todas las demás vías, lo que va a variar es lo pronunciado o achatado que esté la gráfica. Fíjense, la intramuscular, la oral y la rectal, pero estamos partiendo siempre de cero, porque va a pasar un tiempo y a partir de cero yo voy a lograr un aumento, y cuando el fármaco empieza a metabolizarse, a difundir, etcétera, a sufrir todos los procesos, el fármaco va a bajar en la sangre, ¿verdad? Entonces, bueno, pasa eso. Y en relación a las formas farmacéuticas o formulaciones, básicamente esa concentración también tiene diferencias. Por ejemplo, bueno, la vía intravenosa, ahí está digamos, como referencia, pero por ejemplo, yo tomo una vía de administración bucal y no va a ser lo mismo la concentración en sangre para una solución oral, para una cápsula o un comprimido. ¿Por qué? Porque tienen diferentes maneras de disolverse, diferentes maneras de llegar, de absorberse. La solución oral es más rápida porque obviamente está más biodisponible, ya está en solución. En otros casos yo tengo que lograr que todas estas situaciones ocurran, ¿verdad? Hasta llegar a una solución, hay una liberación, etc. Entonces, las formas farmacéuticas y la vía de administración son importantes en el impacto que tienen relacionado a ese perfil farmacocinético que va a tener el fármaco, ¿sí? Bueno, acá simplemente un ejemplo. ¿Cómo es la actividad de los distintos tipos de insulina? En donde yo voy a tener diferentes perfiles, algunas actividades se sostienen en el tiempo en relación a otras formulaciones que son mucho más abruptas, pero acotadas en el tiempo. Entonces yo tengo que ver cuál es el objetivo terapéutico, qué insulina necesito yo, o qué efecto le estoy pidiendo a la insulina, y voy a elegir la formulación que me dé el perfil que yo necesito. Hay perfiles que son de efecto rápido, otros más sostenidos en el tiempo. Muy bien. Seguidamente, con el gráfico este de referencia, vamos a tener la distribución. Ya hablamos todos los parámetros que influyen en la distribución. Y bueno, básicamente el tema de la distribución va a estar afectada, digamos, básicamente por la buena absorción y que yo tenga una disponibilidad del fármaco rápida o más lenta de acuerdo a mi objetivo terapéutico que va a lograrse, o quizás yo quiera un efecto más localizado, como la vía dérmica, la vía nasal o la vía inhalatoria. Entonces yo voy a tener como diferentes opciones de acuerdo a mi objetivo terapéutico. Entonces, en base a esa absorción, al tiempo que se absorbe el fármaco, voy a lograr tener una disponibilidad para una distribución definida, ¿no? Entonces acá tenemos un gráfico que me parece siempre genial,
que claramente miren cómo muestra a dónde va el fármaco o cómo llega a nivel sistémico el fármaco. Acá ustedes tienen el nivel sistémico en donde la vía intramuscular llega de manera directa, la vía cutánea a través de distintos procesos y atravesando barreras va a llegar luego. La vía intramuscular es similar. La vía bucal, fíjense que pasa esto. Es muy importante que presten atención a esto. Llega al estómago y una fracción del gramo que yo le doy al paciente se absorbe por vena porta y va al hígado. Entonces, supongamos que 200 miligramos de los 1000 miligramos, que es un gramo, 200 miligramos, lo absorbe por vía portal, va al hígado y se biotransforma. Ustedes se acuerdan que el hígado es el laboratorio del organismo. Entonces, ese proceso de biotransformación hace que yo pierda el fármaco, parte del fármaco, perdón, una fracción. Entonces, lo que va a seguir disponible en el estómago, cuando hay un vaciado gástrico, va parado al duodeno, que es la parte, como les decía, de absorción por excelencia, es menor. No son los 1000 miligramos, son 800 miligramos. Entonces, ese efecto se llama efecto del primer paso, pero lo sufre la vía de administración bucal, ¿eh? No otra. Después tienen el caso de la vía rectal, fíjense que va en forma directa, pero con mucha menor eficacia que el resto, va en vía directa. Después tenemos la vía inhalatoria que primero pasa por los pulmones, digamos, ahí recién toma contacto a nivel sistémico porque también tiene una gran superficie de absorción a través de sus paredes y contacto directo con los capilares, ¿sí? Y luego pasa a la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, básicamente, el comportamiento de la vía de administración es altamente impactante en cómo voy a lograr yo tener el fármaco a nivel plasmático, ¿sí? Bien. Acá un detalle en relación a la vía de administración por vía bucal, que básicamente explica por qué, así anatómicamente, por qué es una muy buena zona para la absorción el duodeno. Porque ese duodeno está formado por muchos pliegues con vellosidades, microvellosidades que están íntimamente ligados a la circulación, a los capilares, ¿verdad? Entonces yo facilito de esta manera ese intercambio que yo necesito para que pase del aparato digestivo a la vía sistémica, ¿eh? Entonces, es por ello y por estas características que el duodeno es esa gran superficie específica para la mejor absorción del fármaco. Y básicamente puede tener alteraciones de patologías gastrointestinales que le afecten. Entonces yo necesito un aparato digestivo sano para tener una una absorción adecuada. Acá simplemente les dejo un video que está muy ilustrativo de lo que ocurre con el fármaco. Lo pueden ver sin traducir porque claramente se puede observar, pero lo pueden también a través de la configuración pasar al formato castellano, ¿sí? Lo pueden ver también en el código QR. Bien. Siguiendo con la distribución, como decía, en la distribución va a haber un sistema de intercambios entre el fármaco que está libre en la sangre, con pasaje de determinada proporción para que sea metabolizado en el hígado, que va a interactuar con los receptores, o sea, con las partes donde va el sitio de acción, que se llama sitio de acción. Va a haber básicamente procesos de excreción. Todo esto ocurre o va a haber procesos de difusión a tejidos, a compartimentos. Entonces, todo esto ocurre de manera simultánea, ¿sí? Entonces, cada fármaco, según sus características, va a tener un comportamiento diferenciado. Entonces, yo voy a lograr que haya, por ejemplo, una distribución muy rápida a los centros que están más irrigados del organismo, el cerebro, el corazón, ¿sí? O los riñones. Y va a haber mucha menor disponibilidad o circulación
para los tejidos que no tienen gran perfusión, como es la piel, los músculos y el tejido adiposo. Entonces, básicamente hay como dos fases, la inicial, con una gran irrigación, y la complementaria. En cuanto a la distribución, tiene gran dependencia de cuando el fármaco es hidrosoluble, va a andar y va a circular, como yo les decía, a través de la fase acuosa. Pero cuando no es así, suele ligarse a las proteínas plasmáticas y se une a ellas y se va distribuyendo a donde ellas también vayan. Por lo tanto, es importante esta unión a proteínas plasmáticas donde la albúmina es la más importante. Pero para que sea el fármaco efectivo, necesito que esté libre, que esté liberado de esas proteínas. Por lo tanto, la fracción que a mí me importa es la fracción libre para que vaya a los receptores o a los sitios de acción. Eso tiene que quedar muy claro. El volumen de distribución hay que pensarlo como si fuera un gran recipiente en donde yo voy agregando sustancia, ¿verdad? Entonces, básicamente la concentración que yo logre en ese recipiente, que es el compartimento de que lo contiene al fármaco, va a depender de la dosis, ¿sí? Y de lo que se logre llegar a ese compartimento. Esto me va a dar matemáticamente el volumen de distribución, que es la dosis en gramos sobre la concentración en gramos por mililitro. Entonces yo tengo 100 miligramos que se distribuyen en un reservorio de 5 litros, voy a tener una concentración de 20 miligramos por cada litro de ese compartimento. Entonces, eso habla de un volumen de distribución dentro del organismo, ¿sí? Cuanto más liposoluble es, yo voy a tener un volumen de distribución ampliado. O sea, un fármaco hidrosoluble se va a quedar más a nivel intravascular, quizás un poco artificial, quizás avance a intracelular, pero básicamente, si yo tengo una liposolubilidad notable, voy a lograr una difusión amplia y se llama volumen de distribución aparente porque es como un volumen anexo donde el fármaco se distribuye cuando existe esta posibilidad, ¿sí? Entonces, básicamente, crece con esta característica. Insistimos en que la fracción ligada a proteínas plasmáticas es una fracción que es farmacológicamente inactiva, que yo necesito tener la fracción libre para que esté disponible para el efecto, ¿sí? Acá depende la distribución, como decíamos, de esas propiedades que hablábamos, pero también depende de la permeabilidad capilar. Una buena permeabilidad capilar me permite una mayor distribución. En el caso de, básicamente, fármacos que tengan una gran liposolubilidad, van a quedar retenidos ahí y van a difundir nuevamente a sangre una vez que haya un intercambio de concentraciones, ¿sí? Cuando disminuye la concentración de sangre, hay una redistribución nueva desde los tejidos grasos hacia allí, perdón. Las barreras corporales que me ponga el organismo, si yo no soy capaz de atravesarla, no voy a poder difundir a través de ella. Por lo tanto, van a ser una limitante para la distribución. Yo simplemente acá dejo que no solamente el tejido graso es un compartimento donde los fármacos van a parar por afinidad, sino que, por ejemplo, la dioxina tiene afinidad por las proteínas tisulares. Básicamente, tiene una relación con el músculo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una porción asociada a este tejido y que también, bueno, es simplemente un ejemplo que les dejo en relación a que además del tejido lipídico existen otros tejidos que pueden llegar a oficiar de compartimentos afines a los fármacos, según las propiedades. Bueno, siguiendo con los procesos de LATME, vamos ahora por el metabolismo. El metabolismo es un proceso unidireccional, o sea, en una misma dirección, avanza, está mediado por enzimas, ocurre principalmente en el hígado y también en organismos complementarios en muy menor medida, facilita la eliminación. Se podría decir, como criterio, que el metabolismo ocurre para que los fármacos se facilite la eliminación de los fármacos, ¿sí? Entonces, esos fármacos que son lipofílicos, necesito que sean hidrofílicos para que, en medio
similar al medio acuoso, como es la orina, sean excretados. Entonces yo básicamente todos los procesos de biotransformación tienden a ser más hidrosoluble al fármaco y facilitar la biotransformación. Ocurren dos fases, fase 1 y fase 2. Estas fases pueden ocurrir en simultáneo, a veces se pueden complementar o a veces pueden ser independientes. No necesariamente siempre se complementa la fase 1 y fase 2. Cada fármaco va a requerir que ocurra una u otra cosa o ocurran ambas. Las reacciones de fase 1 son de funcionalización y las de fase 2 son reacciones de conjugación. Ahora las vamos a ver. Entonces, como concepto global, la biotransformación o metabolismo son las transformaciones que hacen que el fármaco aumente la polaridad a través del pasaje por las fases o de la biotransformación si fuera solamente por fase 1 o solamente por fase 2. Esto es fundamental, es el objetivo que tiene, ¿sí? Aumentar la polaridad, disminuir la actividad, generar productos, ¿sí? Esos productos se llaman metabolitos, y esos metabolitos pueden llegar a ser activos o no, ¿sí? Entonces, básicamente, yo logro una serie de transformaciones que hagan que básicamente puedan ser excretables a nivel renal, pero no se olviden que si son de característica hidrosoluble, también el sudor a través de la piel o la leche materna, ¿sí? Pueden también ser vías de eliminación. También pueden ser eliminados por el aliento a nivel pulmonar. Cuando todas estas reacciones no funcionan, o sea, no logramos que sean hidrosolubles, tengo una vía alternativa que es eliminar los fármacos por el sistema biliar a través de las heces. Entonces, las sustancias que persisten siendo lipofílicas, ¿sí? No logro que sean eliminadas a nivel renal, tengo un plan B que es eliminarla por heces a través de la vía biliar. Entonces acá el esquema es simplemente para explicarle que estas reacciones de funcionalización de fase 1 son reacciones que cambian la función, por eso se llama funcionalización de esa molécula. ¿Qué quiere decir? Las funciones en química son alcohol, alcano, alqueno, alquino, alcohol, cuando ya empieza a oxidar, aldehído, éter, ácido, ¿sí? O sea, yo cambio la función de esa molécula por oxidación o por reducción, ¿sí? Pero también puede ser que el organismo hidrolice al fármaco, ¿sí? Lo parta a la molécula, lisis es ruptura, para lograr ese cambio y ese metabolismo. Pero esto ocurre nada más que en la fase 1. En la fase 2, lo que ocurre es una unión a sustancias endógenas, como ser el ácido glucurónido, acetilos, glutatión, sulfatos, metilos. Entonces ocurre una serie de asociaciones que ya no son de funcionalización, son de otro tipo. Bueno, en ambas fases yo obtengo metabolitos. Esos metabolitos van a ser productos activos o inactivos. El activo va a continuar siendo efectivo, va a tener un efecto, y entonces habitualmente prolonga ese efecto en el tiempo. Esto no es bueno a veces y a veces es bueno. Pero bueno, es un artefacto que se puede utilizar a favor o en contra. Pero bueno, básicamente los productos del metabolismo generan metabolitos de las sustancias. No necesariamente uno, puede haber muchos y puede haber por distintas fases. Entonces voy a tener diferentes productos de acuerdo a la ruta metabólica que optó. Las reacciones de fase 1 fundamentalmente son mediadas por un pool enzimático que se llama citocromo P450. Este cargamento, por decirlo así, de enzimas, las enzimas son proteínas súper especializadas, catalizan. ¿Qué quiere decir? Que facilitan que ocurra una reacción. No son ni producto ni insumo. Simplemente actúan acelerándola, facilitándola, se liberan para seguir trabajando, como ciclos, ¿verdad? Entonces, esas enzimas, cuando están ocupadas por una droga, no pueden ser utilizadas por otra.
Esto es lo que le decía de la rotonda. Yo necesito que la enzima que está en uso se libere para poder utilizarla para la droga. Si estamos metabolizando la droga beta, yo necesito para la droga gamma, entonces yo voy a necesitar que la beta la libere para estar disponible para la droga gamma, ¿verdad? Entonces, estas son saturables en cierto sentido, no tienen capacidad ilimitada, tienen que liberarse. Entonces, si yo atosigo al hígado de tóxicos, de alimentos, de fármacos, muchos fármacos, todos van a competir por las enzimas que les son específicas. Entonces yo voy a ver limitado el metabolismo en tanto y en cuanto tenga atorado el hígado por un montón de sustancias. En esto tengo que tener mucho cuidado porque se producen las interacciones a nivel farmacocinético en este sentido. Esta superfamilia de enzimas biotransforman gran parte, son muy eficientes, gran parte, una alta proporción, hasta un 85% de los medicamentos, ¿sí? Y actúan en relación a la presencia no de oxígeno para oxidar la molécula o reducirla, en caso contrario, y en ciertos casos también hidrolizar. Están en el retículo endoplásmico, ¿sí? Principalmente en el hígado, en el resto son complementarias, pero siempre pensemos que el hígado es el gran órgano de metabolización. En la fase 2 se van a ver involucradas otras enzimas. Los facilitadores van a ser otras enzimas. Entonces, en este paso, yo voy a tener las transferasas involucradas en la transformación de la fase 2. Y se van a llamar de acuerdo a la droga, digamos que se acopla, o la unión que tiene el fármaco. Si es glucuronido, va a ser glucuronosil transferasa. Si es un acetilo, N-acetil transferasa. Si es un sulfato, sulfato transferasa, y así sucesivamente, ¿sí? Aunque el proceso más importante es de glucuronidación. Ese es el más relevante de todos. Acá simplemente les dejo en qué se trata, de qué se tratan estas reacciones. Y estas son, en la flecha ustedes van a tener las enzimas específicas mediadoras para que estas reacciones ocurran, ¿sí? Son estas las reacciones enzimáticas, perdón, la intervención enzimática de las enzimas específicas de la fase 2. Entonces, el medicamento va a unirse a distintas sustancias endógenas ayudadas por estas enzimas específicas en tanto y en cuanto sean glucuronidación, sulfatación, etc. ¿Sí? Bien. Acá vuelvo a mostrarles un gráfico para reforzar la idea. Fíjense, la fase 1, el fármaco a la izquierda, la cadena, digamos la cascada que se produce a la izquierda. Por ejemplo, tengo el fármaco, hay un proceso de fase 1, de funcionalización, obtengo un metabolito. Si este metabolito es activo, va a terminar finalmente en orina. Si no lo es, va a ser una conjugación en fase 2 y si logra ser polar, va a lograr llegar a nivel renal, ¿sí? Si no, va a tener que continuar con el proceso a través de una eliminación hepatobiliar, ¿eh? Entonces voy a lograr recién la eliminación a partir de las heces. Arriba van a ver que hay una fase 2 de conjugación del fármaco que forma un aducto estable y si logra esa fase 2 hacer, aducto quiere decir un compuesto estable, si logra hacerlo hidrosoluble, va a ir por la vía que corresponde y en caso contrario va a elegir la vía de eliminación hepatobiliar. Esta eliminación hepatobiliar es a través de una circulación enterohepática, entero de aparato digestivo, hepática, obviamente del hígado, ¿no? Entonces yo lo que voy a tener es básicamente una circulación que trabaja en forma complementaria a todos los procesos previos para lograr que haya esa eliminación biliar, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto ocurre con fármacos que suelen ser de elevado peso molecular y muy lipofílicos. Esto es muy lento en relación a los demás. Respecto a las enzimas, ¿qué decir? Bien, respecto a las enzimas, estas enzimas son saturables, o sea, las enzimas tienen una capacidad de trabajo. Si yo las atosigo, si yo las excedo de sustrato al cual se unen,
yo no voy a poder lograr mayor eficiencia porque yo la tengo ocupada o tengo la capacidad laboral al límite. Entonces yo voy a requerir que estas enzimas tienen una capacidad de trabajo de una velocidad definida. No puedo alterarla. Entonces esto es limitante para el metabolismo, ¿verdad? Entonces yo las tengo ocupadas, esta enzima hasta que no se libera del producto, del metabolito, o sea, inicia el ciclo uniéndose al sitio, sustrato al sitio activo, se forma el complejo enzima-sustrato, se produce la biotransformación, aparecen los productos, se libera de los productos y vuelve a estar recirculada, libre, para seguir actuando. Bueno, entonces yo tengo una capacidad limitada. Yo entonces, si tengo, por ejemplo, muchos fármacos compitiendo por una misma enzima, se producen interacciones. Si un fármaco A ya está ocupando la enzima, por supuesto que no va a estar libre para el fármaco B. Por lo tanto, afecta directamente la metabolización del fármaco B. Estas enzimas tienen la característica de poder ser inducibles o, o poder ser inhibidas. Inducibles o aceleradas en su actividad es cuando metabolizan muy rápidamente. Entonces, si yo la droga A la metabolizo normalmente, la voy a hacer en un tiempo. Cuando la enzima que me metaboliza la droga A está inducida, ¿sí? Activada, lo va a hacer en mucho menor tiempo. Por lo tanto, el fármaco A me va a desaparecer de la sangre mucho más rápidamente. Acá esto ocurre con determinados fármacos que actúan como activadores de las enzimas. Por ejemplo, el alcohol. Ustedes han sentido que las personas que habitualmente toman alcohol resisten mucho más el efecto del alcohol que las personas que toman esporádicamente bebidas alcohólicas. Esto ocurre porque el alcohol es un acelerador o activador enzimático. Entonces, activa el metabolismo, acelera el propio metabolismo de las enzimas que están involucradas en su metabolismo, pero también de cualquier otra sustancia que se metabolice por la misma vía. Entonces va a afectar, va a acelerar la metabolización, por lo tanto en el organismo va a estar menor tiempo el fármaco. Se va a producir metabolitos mucho más rápidamente. Y también ocurre en casos contrarios, como la inhibición enzimática, en donde yo voy a tener mucho más tiempo el fármaco en el organismo, por lo tanto, tengo que tener cuidado en la dosificación. Por eso, muchos pacientes que tienen insuficiencia hepática, hay que tener en cuenta que hay que ajustar las dosis, porque voy a tener problemas de acúmulo y de toxicidad. Realmente la excreción, vamos a ver que hay varias rutas de eliminación, como decíamos, siendo la principal la vía renal. En realidad existen complementarias, pero las hay. Los pulmones con la aspiración, como decíamos, la leche por ser en sí un fluido posible de que el fármaco pueda, digamos, derivar allí. Las lágrimas, la saliva, también puede ser por el pelo, ¿sí? Por la piel. Bueno, hay varias maneras de excretar el fármaco. Sin embargo, siempre decimos que principalmente es el riñón y en caso contrario puede ser por heces y lo que quede en las fracciones que mencionamos. ¿Cómo se excretan? Por distintos metabolismos, perdón, por distintos procesos. Puede ser por filtración glomerular, por secreción tubular o por reabsorción tubular. Entonces yo voy a tener que un fármaco que se filtre más, un fármaco que tenga mayor secreción tubular y que tenga poca reabsorción tubular, va a ser mejor excretado, ¿eh? En una mayor excreción, se habla, ¿no? Entonces, básicamente, yo requiero para esto de un sistema renal sano. Entonces, por eso es que cuando tenemos insuficiencia renal y no se logra excretar en el tiempo esperado el fármaco, voy a tener que hacer un ajuste de dosis, básicamente. Acá hay un artefacto, una estrategia que se puede decir para usar, que es que puedo cambiar el pH y jugar con la parte del fármaco disociada o no disociada, como hablábamos hace un rato, y lograr que el fármaco se excrete más fácilmente
mediante una modificación de ese pH, ¿verdad? Entonces, actúa de la misma manera. Yo cambio la liposolubilidad del fármaco con el cambio del pH. ¿Bien? Bueno, como todo, la excreción renal, como otras funciones, en niños, ancianos y estados especiales se ve alterada. Siempre pasa que en niños hay falta de maduración de los procesos, en los ancianos hay un desgaste y en el embarazo básicamente hay una alteración hemodinámica muy importante que puede modificar esta excreción renal esperable, digamos, en una persona que no tiene este estatus, ¿no? De esto que mencionaba. Acá simplemente recordarles qué relación tiene el pH, ¿sí? Con la ionización de los fármacos, o sea, la fracción ionizada, no ionizada, básicamente para jugar con eso en la eliminación de los fármacos, ¿sí? Bueno, acá terminamos la parte de farmacocinética. En la próxima clase vamos a ver farmacodinámica, ¿sí? Así que básicamente esto sería lo que vemos hasta aquí y nos vemos en la próxima.